Amigos, amigas, quiero que estéis muy atentos y atentas a este vídeo. Quedaros hasta el final, porque lo que vais a descubrir hoy os va a dar mucho que pensar. Quizás descubráis hoy cosas que podían haber ocurrido, pero no ocurrieron. Hoy hablamos de secretos, de misiones que a día de hoy están olvidadas, pero que marcó el destino de Chile. Hace unos vídeos atrás hablábamos de una operación del Servicio Secreto de Chile, Operación Carnaval, un barco procedente de Europa, cargado de armamento, dirigido hacia un país vecino de Chile. Fue interceptado por el Servicio Secreto. De un principio, la misión era capturar el barco y hundirlo, pero cuando vieron lo que había en las bodegas, amigos y amigas, después de lo que os voy a contar ahora, dijeron: esto va para Chile. Y efectivamente, estos hechos que os voy a narrar a continuación fue antes, y vais a entender el por qué Chile tuvo que robar ese barco y evitar un conflicto armado no solo en Chile, sino en la región. Y para que os adentréis un poco más en esta historia, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace a ese vídeo, Operación Carnaval, y aparte, no sé si saldrá por aquí, bueno, o por aquí, alguna tarjetita que le pincháis y vais directamente al vídeo, pero este tenéis que verlo antes. Y bueno, y si lo has visto antes, pues vas a entender muchas cosas de por qué se hizo todo eso. Y comenzamos, porque en diciembre de 1978, en pleno mandato de Augusto Pinochet, Chile era una trinchera. Tenía 3 ejércitos esperando en las fronteras a que alguien diera la orden de disparar. No había presupuesto, no había aliados y sobre todo no había piedad. Vosotros, todos los que habéis vivido esa época, gente de a pie, ciudadanos chilenos, da igual la ideología que tuvierais en ese momento a favor o en contra de lo que vivíais en esa época allí en Chile, porque mientras que unos se manifestaban y otros hacían una vida normal, erais ajenos a todo lo que se cocía en secreto, todo lo que se estaba originando por detrás. Todo se manejaba con máxima delicadeza para no alarmar a toda una nación. Era un momento oscuro. Chile estaba en peligro. Y mientras los soldados chilenos afilaban sus corvos, con poco armamento para defenderse, en Santiago de Chile se esperaba un milagro. Un barco, un cargamento de tanques que debía ser el escudo contra una invasión. Un barco que inexplicablemente desapareció. Y esto, amigos, amigas, es real. Yo no voy a contar nada que no haya ocurrido y que no esté documentado. Esto no es una teoría de conspiración. Es el relato de cómo dejaron a oscuras a Chile en la hora más amarga. Hoy vamos a hablar de manos negras y del robo que el mundo quiso ocultar. El país estaba bajo el embargo más brutal de la historia. Chile eran los marginados del mundo, pero el servicio secreto no se rindió. Su misión era defender la soberanía del país a toda costa. Movieron cielo y tierra, maletines con dólares y contactos en la sombra del cercano oriente. Lograron comprar blindados. Todo estaba hecho. Chile tenía tanques. Imaginaos por un momento esos oficiales. Alegrías, estrechamiento de manos. Pensaron por un momento que Chile podría salvarse, podría defenderse. Era el aire que necesitaba en ese momento el país para no morir asfixiados. Todo ese dinero salió de las arcas fiscales. Un sacrificio enorme para, en esa época, un país pobre. Los tanques se cargaron. El capitán del buque dio la orden de zarpar y Chile respiraba por un segundo. Pero, amigos y amigas, pasaron los días. El radar estaba vacío. Las comunicaciones muertas. En el Palacio de la Moneda el sudor era frío. Miradas de tensión. Un silencio absoluto en la sala.
De repente, un golpe en la mesa y alguien alzó la voz y dijo: compatriotas, el océano o alguien con manos muy negras ha hecho desaparecer nuestro buque y su carga. No fue una tormenta, no seáis ilusos. Los barcos que llevan tanques no se evaporan. Esto ha sido una operación quirúrgica de inteligencia internacional. Nos han robado. Imaginaos ese momento de tensión, porque ellos sabían de antemano que alguien quería que Chile llegara a esa guerra con las manos vacías. Alguien quería que cuando el primer tanque enemigo cruzara la frontera, que los chilenos solo tuvieran fusiles y el Corvo para detenerlos. Todo estaba manejado para que Chile perdiera el combate. Pero aquí, amigos, amigas, es donde se forja el acero chileno. El enemigo creía que Chile se iba a rendir, pero no, estaban equivocados. Esa traición fue el combustible que desatara la furia chilena. Y fue ahí donde el servicio secreto dijo: si el mercado legal nos traiciona, nos convertiremos en dueños de las sombras. De ese robo nació la audacia de la Operación Carnaval. De ese vacío nació los agentes que se filtraron en Europa. Vigilaban cada tornillo que se movía hacia el sur. Y Chile aprendió por las malas que en la guerra el honor es para los libros. Pero lo más importante, aprendió que la supervivencia era para los astutos. El caso que esos tanques nunca llegaron a Chile. Quizás están en el fondo del Atlántico, oxidados, como un monumento de traición. Pero lo que no pudieron hundir, amigos y amigas, fue el espíritu de los que se quedaron a defender su bandera. Hoy esta historia recuerda el sacrificio de esos hombres que vieron cómo su país estaba en peligro, les robaron y aún así no retrocedieron. Hombres que cumplían órdenes, hombres que luchaban por su país, en las sombras, en el secreto más absoluto. Nadie de vosotros sabía lo que estaba pasando, ajenos a todo lo que se estaba aconteciendo. Chile corría un gran peligro. Y sé que estos temas tendéis a politizarlos. No me voy a posicionar ni de un lado ni de otro. Cada cual que saque su conclusión. Yo solamente, después de investigar y analizar estas historias reales, amigos y amigas, aunque algunos quizás os riáis y no os la creáis, pero esto cambió la historia de Chile, cambió su rumbo. Porque si os preguntáis qué hubiera pasado si todo esto que habéis escuchado en mi relato no hubiera ocurrido, hubieran invadido Chile. Chile no sería lo que es a día de hoy. Quizás los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos. Dejádmelo por comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión. Lo que sí he sacado en conclusión de todo esto es que Chile se negó a morir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y fuerza Chile.